Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos algunos integrantes del antiguo Equipo 5. Ya estamos entrando en las últimas exposiciones y les venimos a dar uno de los últimos temas, si no es que el último que vamos a ver en esta materia, en esta sesión, que pues va a ser básicamente los problemas criminológicos actuales. Y nada más vamos a hacer mi compañero Sergio, mi compañero Gerardo y mi compañera Areli. Y básicamente déjenme, les voy a pasar a dar una pequeña introducción al tema, que básicamente todo, ya sea Lombroso y todos los maestros italianos que fueron la mayoría de los que aportaron para la criminología, afirman que la criminalidad no desaparece, solo se transforma, básicamente como la materia, pero en temas de criminalidad. Va evolucionando, va volviéndose más fuerte. Y es algo que es obvio, porque la seguridad también tiene que propiamente evolucionar. Tiene que siempre haber una manera de detener los crímenes. Los crímenes a robo armado y cada vez eran más fáciles de evitar, cada vez había más prevención y así, porque algo rítmico ya tiene que evolucionar para poder volver a cumplir su función. Es algo natural y también tiene que haber un análisis para mejorar las técnicas de estas. Y van a haber temas de actualidad nuevos que van a crear nuevos tipos de delitos, nuevos tipos de, nuevos tipos de incluso de cómo cometer el mismo delito. Va a innovar. La mente criminal siempre va a en constante evolución, a veces incluso más que la propia seguridad. Y pues, por ejemplo, por mencionar algunos de los temas que crean nuevo delito sería la drogadicción, pero pues eso no me toca a mí, así que no lo voy a analizar muy a fondo. Vamos a dar paso al siguiente tema, que es la delincuencia de las menores, que básicamente, ¿a qué me refiero con delincuencia de menores? No, obviamente no es que todos los niños sean criminales. Esto se refiere a que cada vez es más probable que los niños sean criminales. ¿Por qué es esto? Esta es la tendencia natural que sitúa que cada vez sea más común que los niños que puedan ser criminales. ¿Podemos ver esto en la sociedad mexicana? Claro. Podemos ver claramente cómo, por ejemplo, por mencionar un factor, el narcotráfico cada vez agarra más niños para que trafiquen sus drogas, ya sea pequeña o menor cantidad, sea la razón que sea, pobreza, etcétera, etcétera. Pero es un hecho que cada vez ves niños, incluso más jóvenes, cometer delitos y cada vez más fuertes, lo cual es un horror, si me permiten dar mi opinión, pero pues lastimosamente así está funcionando. Y pues también es curioso ver que los países con mayor potencial económico, los países más desarrollados, suelen ser los que más niños tienen criminales. Propiamente podemos ver Estados Unidos, que ahí es normal ver que un niño trae un arma y la dispare. O sea, es un delirio, si me lo permiten. Y esto nos llega al siguiente punto, que es el ambiente estudiantil. Básicamente las redes sociales llegan a normalizar cierta información, ya sea de armas, drogas, etcétera, etcétera, pero vuelve a las escuelas un centro de glorificación a estas actitudes a veces. Podemos ver, por ejemplo, en la sociedad mexicana, ver cómo se adoran los narcocorridos, cómo hay gente con una cultura muy asociada al coloquialmente llamado bellaqueo, perdónenme la expresión, pero es la manera más fácil de ponerlo, que cada vez que pues a la hora del narcotráfico que te explica, no, está bien por el poder, cual, y solo es un reflejo de cómo la sociedad ha movido todo eso. Y la mayoría de la gente lo sabe, pero se hace sorda. Pero son en las escuelas donde se nota, porque están educando a los niños para que crean que eso está bien. Propiamente esto promueve las conductas antisociales. Luego está la romantización, el romanticismo de las conductas antisociales. Por ejemplo, existe una serie, no sé si lo vi, que en la serie de You, donde Joe Halbert básicamente es un asesino. Hace tal cual cosa, mata gente, secuestra. Pero ¿cuál es su justificación? El amor. Y empieza a normalizar de, no, solo lo hace porque está enamorado, etcétera, etcétera. Podemos ver fenómenos culturales como la película de American Psycho, Breaking Bad, todos estos tipos de ejemplos donde siempre el protagonista está siendo el villano. Pero ¿qué pasa? Coloquialmente los jóvenes se pueden identificar con esos personajes porque también presentan rasgos que te explican el por qué lo hacen, pero creen lastimosamente que esto es una justificación, más es solo unas razones, como estudia propiamente la criminología, que si me permiten esas son series que les pueden que dan un gran espectro a la mente de un criminal, y esas tres que anteriormente mencioné, bueno, la América Psycho es una película, pero bueno.
Y luego, pues, nada más que, y luego la verdad es que estos tipos de delitos se caen en naturaleza dolosa por la propia falta de conocimiento, por la propia romantización, por la falta de conciencia social. Y pues como último factor, que es uno más pequeño, la verdad es uno muy pequeño, pero el deseo. Por alguna razón el ser humano suele ser malicioso. Se va incrementando esta tendencia y no hay que descartar la posibilidad de que muchos niños solamente tengan ese morbo, esa curiosidad de romper la ley, ya sea crímenes pequeños o grandes, pero hay gente que naturalmente quiere romper la ley, o sea, y es, obviamente está mal, es muy malo, pero, o sea, así es, funciona el cerebro de algunas personas. Pero bueno, ya me alargo un poco más en mi punto, así que me gustaría darle la participación a mi siguiente compañero. Bueno, una disculpa, perdón, me tocaba este tema también, era era el tema del automóvil. Em, que básicamente el automóvil va a revolucionar cómo se mueven los sistemas cómo se mueven los sistemas del transporte y no va a lo que es el factor criminal. ¿Por qué? Básicamente antes un robo podía ser a mano armada y pues intentar escapar y no siempre era exitoso, pero ahora con teniendo un auto, secuestras personas, etcétera, etcétera, te permite ser más rápido, te permite hacer delitos que nunca habrían sido posibles sin este automóvil. Y es un tema que es algo impresionante porque muchos pensarán, yo tengo un automóvil, no será un gran factor criminal, pero sí, misteriosamente es un tema que el transporte del automóvil que vino a cambiar cómo se daban los delitos, aunque suene como que algo minoritario, pero bueno, luego tenemos el siguiente punto es que pues también da nuevos tipos de crímenes gracias al automóvil, los crímenes de vialidad propiamente, que muchas veces estos acaban en el asesinato de personas. Es una realidad que mínimamente se ha visto a una persona que conducía en estado de alcoholismo, etcétera, etcétera. Él está alterado, ya sea drogado, bla, bla, bla. Generan accidentes, choques, los matan, asesinan. Y propiamente en el país que más ha sido vehiculizado, que más ha pasado por este proceso de modernización, es Estados Unidos. Y en mínimo en Estados Unidos mueren 55,000 personas por año. En México mueren alrededor de unas 2,600 personas, entre 3,700. Estas cifras van creciendo, estas son un poco sí, cifras desactualizadas del por ahí por el año 2012, pero es un tema que, pues lamentablemente es así, o sea, sí es una cantidad muy grande porque consideramos que 55,000 personas pueden decir, en 10 años, bla, 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 es mucha gente, pero aún así, no, en un año. Y pues es algo que va creciendo y va pasando, no disminuye. Es una pena, la verdad, porque pues esto genera muchos accidentes. Y luego, pues básicamente la prevención de esto, cómo se puede dar, pues son medidas que ya hay que ver más, pero medidas como el evitar que cualquier persona pueda conducir. ¿Cómo hacemos esto? Con el uso de licencias, ya existe esto. Eh, Tienen que tener un mínimo de edad y saber las facultades físicas y mentales de las personas. Pero ¿cuál es el punto que yo agregaría que podemos añadir? Pues saber los antecedentes penales, porque vamos a ver, si sabemos que una persona asesinó por gusto con un automóvil a otra persona, no debería ser una persona que deba tener un automóvil, mínimo yo lo considero. O sea, porque pues claramente se le dio esa libertad y abusó de ella y ya no debería tenerla porque pues afectó la libertad de los demás, sobrepasó sus libertades y debe tener una consecuencia que yo creo que, aparte de la prisión, pues si por alguna razón se le considera que es libre de una reinserción social, que no pueda tener el acceso a un automóvil. Pero bueno, ahora sí, perdón por el pequeño error. Muchas gracias por su atención. Le voy a pasar mi palabra al siguiente compañero. Bueno, más que todo como una clasificación de los problemas actuales en cuanto a en cuanto a la criminología, vamos a encontrarnos en lo que es la macrocriminalidad. La macrocriminalidad, para que un delito o alguna conducta antisocial se entre dentro de la consideración de la macrocriminalidad, simple y sencillamente se va a tomar en cuenta la extensión. La extensión la van a determinar dos factores, ya sean los actores del delito o las víctimas. En cuanto a los actores, podemos encontrar, por ejemplo, el narcotráfico, ya que hay cárteles que tienen alrededor de 1,500 sicarios o participantes, y como son demasiados actores,
se puede considerar una macrocriminalidad, ya sin siquiera ver el tema de las víctimas. Con el simple hecho de los actores se considera de esta forma. Bueno, un ejemplo también es el terrorismo, ahí ya analizando las víctimas, porque por decir, un acto terrorista puede ser organizado por una persona, pero puede tener una cantidad inmensa de víctimas. Y bueno, también consideramos la criminalidad de cuello blanco, y aquí es donde nos encontramos con el delito del abuso del poder, que muchos que básicamente es cuando vemos el tema de la oligarquía, cuando ciertas personas con cierto poderío, principalmente en el ámbito gubernamental, eh, hacen, y aquí es una definición que lo sintetiza demasiado, es hacer o no hacer sin justificación. Aquí vemos el tema de una violación al derecho subjetivo público, es decir, el derecho ya determina exactamente las facultades que tiene el gobernante. Cuando el gobernante se sale de sus facultades y empieza a hacer cosas que no tiene permitidas expresamente en la legislación, ya se está tentando y se está entrando en el abuso del poder. Y esto entra principalmente como dentro de la macrocriminalidad. ¿Por qué? Porque al ser la persona que está gobernando afecta directa o indirectamente a todo un sector de la población. Aquí podemos poner un ejemplo que son los monopolios, ya que si el gobierno da cierta preferencia a ciertas empresas mediante, no sé, por ejemplo, el SAT, la miscelánea fiscal y las formas de aplicación del código fiscal, se está atentando hacia otras empresas e indirectamente puede afectar a la población en general. Gracias. Pasamos con mi siguiente compañero o compañera. Sí, bien, buenas tardes. Pues yo les voy a hablar sobre uno de los problemas actuales que realmente han tenido mucho impacto en estos últimos años, más que nada, debido a, como incluso mencionó uno de mis compañeros, que se relaciona con el narcotráfico, el cual es el uso indebido de drogas. Más que nada porque en estos últimos años se ha tenido la facilidad de estas personas de vender más que nada este tipo de sustancias las cuales afectan realmente a las personas, ya que incluso pueden llegarles a llevarlas a la muerte por una sobredosis o por cualquier otra razón, ya que realmente no todos tenemos esa acepción hacia las drogas de que podemos de que controlarlas, por así decirlo, o mantener cierto grado de control, porque cada quien la afecta de distinta manera, ya que hay distintos factores que te pueden realmente afectar, pero más que nada se profundiza en esto porque la mayoría de las personas que consumen este tipo de sustancias tienen el pensamiento de decir que las drogas no hacen daño, que al final de cuentas es para desestrés, para ciertas razones, que realmente no, porque al final de cuentas te terminan dañando, incluso te puede hacer de que dañes a las demás personas. Como aquí se menciona que el problema en sí se principia en agudizarse en lo referente a lo inhalante, que en muchos de ellos es de índole industrial. Por ejemplo, puede ser de que en tiner, gasolina o solventes, que incluso puede haber estos tipos de sustancias que llegan a afectar. También lo que es la fácil adquisición y el bajo precio de los productos, ya que, como también se mencionó del que narcotráfico, de que el accedimiento a estos tipos de drogas a personas o niños de muy corta edad ha afectado también y ha proporcionado grandes estadísticas de conductas delictivas desde edades muy jóvenes, ya que este tipo de sustancias realmente dañan y alteran totalmente a las personas y más si son jóvenes, ya que no tienen totalmente desarrollado sus funciones como tal. Para no meternos tanto en el tema, les pasaré también a mencionarles uno que realmente es muy importante y se ha visto en gran escala en los últimos años, el cual es la violencia, ya que esta se ha dado desde siempre y siempre ha existido, aunque realmente actualmente ha escalado a un nivel tan alto que no es normal, o en comparación a años anteriores que incluso teníamos el pensamiento de que no, pues eso es muy violento, no creo que haya más algo peor y actualmente se está viendo cosas peores a las que realmente se han visto antes. Aunque realmente antes también se ha visto atrocidades, pero hoy en día se han visto más como, más que nada como descuartizaciones de personas, más que nada en actos delictivos que se relacionan más también con el narcotráfico, el cual a raíz de esto ha sido en constante evolución, como se mencionó anteriormente, que pues los narcotráficos o los criminales como tal
hacen uso de una violencia más exagerada con armas incluso más peligrosas que anteriormente no existían como tal. Y también esto ha llevado a que la violencia haya escalado de una forma, se haya llevado a normalizarse de cierta manera, como por ejemplo, se puede mencionar que antes los policías realmente no tenían tantas armas como tal, sino dependían más que nada como de tipo palos, no recuerdo bien el nombre, pero era más que nada para someter al criminal sin causarle realmente tanto daño. Pero como ha estado en constante evolución, los delincuentes han adquirido armas que pues también se ha tenido la ideología de que, bueno, pues si los delincuentes tienen ese tipo de armamento, los policías o las autoridades deben tener uno mejor, lo que ha llevado a cierto punto que la violencia escale incluso de una manera en que no dependa totalmente del criminal como tal, sino que por mantener una mayor seguridad se, se tiende más que nada a más violencia para someter al criminal y que no lo haga, que es totalmente acto contrario a que al aumentar acá seguridad, los criminales tienden a aumentar también la violencia, lo que incluso ha preocupado a la criminología como tal debido a que la mayormente de los actos conforme avanza el tiempo suelen ser más atroces y más inclinados hacia la tortura, lo cual complica muchas cosas, ya que esto implica que el criminal actúe de distintas maneras y más violentas, lo que escala realmente, como se logra ver en esta estadística, escala a un nivel totalmente inimaginable la violencia y hasta puede escalar incluso más que lo que actualmente se ve. Más que nada para meterles este punto, porque también ha sido normalizado, como mencioné, como por ejemplo de que la música usada en narcotráficos, de que también inspirados a los niños, ha normalizado todo esto, más que nada en la cultura, lo que implica realmente graves consecuencias a futuro, ya que si ciertas acciones son normalizadas en estos tiempos, no me quiero ni imaginar hacia el futuro lo que vaya a ocasionar. Ya sin meterles tanto rollo, esta es mi participación y procederá a ceder la palabra a mi compañera Lili para que dé las conclusiones. Se puede hacer la analogía de que la violencia no se podrá quitar, simplemente está evolucionando con la energía que no se puede destruir ni crear, solamente transformar, evolucionar. Las mismas necesidades o las faltas de cosas van cada vez más en aumento debido a todo la cantidad de desempleo, la cantidad de injusticias que se han vivido. Entonces, todo esos sirven como causas para que aumente el delito o a que evolucione. Tomando en cuenta, por ejemplo, el uso de drogas o de macrocriminalidad, en el caso de los cárteles, ellos necesitan para poder vivir, entre comillas, tener mucho más actividades a que dedicarse para obtener mucho más dinero gracias a esta falta, a esta necesidad de querer más, que la misma sociedad nos ha orillado a pensar de esta manera. Por eso existen extorsiones, secuestros, cobro de piso, recientemente lo que acaba de pasar en Veracruz, de este cartel que se mostró de pagar para la seguridad, la protección de los niños de una escuela. Es lamentable que se tenga esta realidad que va en aumento, que las cifras no muestran un pronóstico muy bueno, pero también tenemos que tomar en cuenta que antes la población era menos, entonces había una cantidad de delitos. La población va aumentando, va a aumentar y la población va aumentando, entonces está aumentando más la violencia. Simplemente va evolucionando. ¿Será porque las causas lo ameritan o porque la sociedad también lo amerita en cierto modo? Son temas importantes y sobre todo conocer las causas, las principales causas y generar un plan de seguridad, de estrategia y tener más filtros, por ejemplo, en cuanto a la prevención, en cuanto a los policías,
porque vemos que están siendo más violentos, vemos que no están teniendo un criterio fijo. Lo hemos visto en marchas, lo hemos visto en represiones, que golpean a personas sin ninguna razón, los detienen sin ninguna razón. Esto se ha visto últimamente. Gracias a las redes sociales se ha difundido más, incluso llegan a golpear a sus esposas. Entonces termina siendo, todos se van manchando, incluso los niños. Vemos el caso de Estados Unidos, todos los atentados hacia sus propios compañeros en cuanto a la cultura de los narcocorridos, pero en el caso de los narcocorridos tenemos que hacernos este cuestionamiento. ¿Se hacen para llenar a la gente de esta cultura o se hacen porque esta cultura ya está desde un inicio y simplemente cubren las necesidades de las personas de tener algo con el que nos podamos identificar? Bueno, muchas gracias por su atención. Fue un honor haberles dado este tema. Ya los últimos temas que vamos a ver, si no es que ya el último. Y pues muchas gracias por su atención y fue un honor haber estado con ustedes durante todo este tiempo. Y nada más que decirles que mucha suerte en sus vidas y espero que haya quedado claro. Y si no tienen ninguna duda, que por lo que veo no, les agradezco. Y eso sería todo por nuestra parte.